Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. Nuestro fraternal saludo para todos los amigos, hermanos que nos ven a través de este prestigioso canal Metro TV. Desde este bello municipio histórico de Villarosario, les saludamos en esta hora en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirle, amigo, que no se aparte de este programa, que Dios tiene una bendición para su vida en esta hora. Quiero darle gracias a Dios a través de una palabra de oración para entrar luego en el consejo de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por concedernos esta bendición, este privilegio que tú nos regalas de poder estar en pie, Señor amado, en este hermoso día. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que nos brinda a través de estos medios de comunicación para salir, Dios mío, Señor, al aire con un programa, Señor, de tu palabra. Yo te ruego, Dios mío bendito, que por favor tú sigas dándonos la gracia, la unción fresca de tu Espíritu Santo, que esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón, de acuerdo, Dios mío, a la necesidad que puedan estar pasando cada uno de nuestros amables televidentes. Toma el control absoluto de los aires, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, amigos, si usted tiene un ejemplar de la Biblia, le invito para que la abra allí en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 27 voy a dar lectura a algunos versículos de la palabra del Señor. San Mateo capítulo 27, versículos 3 al 6. Dice la palabra del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Bien, en esta hora quiero traer la palabra de Dios bajo el tema: la religión nada puede hacer por el hombre. La religión nada puede hacer por el hombre. La palabra de Dios nos habla que solo Jesucristo puede ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. En el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 11, hay un versículo muy hermoso allí donde espero que usted, amigo, preste atención y reflexione a la palabra del Señor. Dice este hermoso versículo: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Usted dirá: ¿a qué se ha sentado? Dice que a interceder, a rogar al Padre por nosotros. Porque recuerde, amigo y hermano, Él vino a dar su vida por usted y por mí. En el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años. Él vino a morir por usted y por mí.
Romanos capítulo 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire eso tan importante. El Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre para interceder, o abogar, o pedir al Padre por usted y por mí. Porque Él vino a este mundo fue a eso, a morir por los pecadores. El justo por los injustos. Nosotros injustos, practicantes del pecado, de la maldad. Pero el Señor no escatimó su propia vida. Él vino en un cuerpo como el nuestro. Vivió aquí cerca de 33 años aquí en la tierra. Pero dice que Él fue al Calvario a morir por usted y por mí. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Jesucristo es el que Dios ha puesto como juez. Ahí en Hechos capítulo 10, versículo 42, nosotros encontramos allí al apóstol Pedro que le está predicando la palabra a un hombre llamado Cornelio, un hombre religioso que hacía buenas obras, pero que este hombre también invocaba a Dios sinceramente. Pero como Dios todo lo ve, todo lo conoce, Dios vio que el corazón de Cornelio quería algo más de Dios, y Dios se manifestó a este hombre, a Cornelio. Y ahí usted puede leer en el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 5, lo que dice la palabra. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Mire lo que dice el versículo 2, dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente, hablando de Cornelio, en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pero miramos lo que dice el versículo 42 al 44. Dice, y nos mandó, esto está hablando el apóstol Pedro ya, que predicásemos al pueblo y testificando que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. O sea, Jesucristo es el que Dios colocó como juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amigo, usted debe saber que el que ha puesto como juez es el Señor Jesucristo. Dios mismo lo colocó como el juez de vivos y de muertos. No hay otro Salvador, sino solamente Jesucristo. El apóstol Pablo también fue un hombre muy religioso, y él creía que estaba haciendo bien, pero nosotros vemos a través de la palabra que este hombre llamado Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, este hombre, mire lo que dice allí, amigo, para que usted vaya entendiendo, en Hechos capítulo 9, lo que hacía este hombre cuando era un religioso. Porque déjeme decirle, es que la religión nada puede hacer por usted, amigo, y nada podrá hacer. Dice en el capítulo 9 de Hechos que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Lea usted la Biblia, dice que al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, o sea, hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo esa voz que estaba hablándole, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí encontramos que este hombre religioso pedía cartas a los sacerdotes, pero no para llevarles su mercado a los cristianos, no para llevarles una palabra de consuelo, sino para perseguirles, azotarlos, meterlos a la cárcel, o sea, a perseguirlos. Porque lamentablemente esto hace la persona que no entiende el amor y la misericordia de Dios. En vez de estar agradecido con Dios por habernos dado a su Hijo Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, se convierten en perseguidores. Y muchos cristianos, déjeme decir, amigo, han muerto en manos de religiosos. Porque la gente no ha entendido todavía, el velo todavía no le ha sido quitado, como dice la palabra. Pero quiera Dios que a través de esta palabra usted pueda entender y pueda volverse al Señor Jesús. Pueda reconocer como yo un día reconocí, me pesa haber ofendido a Dios. Me pesa haber sido un enemigo de Dios. Porque déjeme decirle, amigo, si usted no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Usted no puede estar en un momento neutral, no, es o no es. Y aquí encontramos este hombre iba persiguiendo a los cristianos, Saulo de Tarso, pero bendita la misericordia de Dios, dice que en esa persecución cayó a tierra, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque usted de pronto cree que me va a perseguir a mí o a un hermano, pero usted se está metiendo directamente con Dios. Eso es lo que encontramos en este relato. Pablo llevaba cartas de los principales sacerdotes para apresar a los cristianos y echarlos a la cárcel, castigarlos o matarlos. Pero dice que escuchó una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando este hombre dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le responde, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Cada persona que se mete con un cristiano no se mete con el cristiano, sino se está metiendo directamente con el Señor. Eso dice la palabra, lea allí en Hechos capítulo 9. Entonces nosotros encontramos que en ese momento cuando Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le responde, yo soy Jesús al quien tú persigues. Nosotros vemos ahí en adelante los siguientes versículos que a partir de ese momento Pablo o Saulo de Tarso se convierte en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Su vida inmediatamente cambió. Usted sígalo leyendo ahí en su hogar, Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, este hombre, Pablo, ya cambiado, transformado, él escribe a los Corintios y les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, nos cambia nuestra forma. El que es grosero, vulgar, el Señor, cuando entra a su corazón, de una forma milagrosa, cambia esa vida, lo transforma. Esto le pasó a Saulo, de ser un perseguidor, se volvió un seguidor del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Entonces Pablo, su vida cambió. Él vino a ser una nueva criatura. Amigo, y el único que cambia tu vida se llama Jesucristo. La religión, ya hemos visto, nada puede hacer por tu vida ni por tu pecado. San Mateo capítulo 27, donde estábamos ahorita la palabra, ahí habla que entonces Judas, el que había entregado o había vendido, para que usted entienda mejor, a nuestro Señor Jesucristo por 30 miserables monedas de plata, viendo que era condenado, ¿por qué le digo eso? Porque su conciencia le acusaba. Usted tiene una conciencia que también que le acusa las cosas que está haciendo mal. Lo que pasa es que usted está resistiendo a la voz de la conciencia. Pero quiera Dios que usted sea sensible a la voz de Dios. Entonces dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Esto es para nosotros meditar en esta palabra. Y usted que pronto tiene problemas, dificultades y espera que un líder religioso lo ayude y dice, pero yo nada puedo hacer. Y es que efectivamente nada puede hacer por el hombre. Aquí le dice,
le dicen estos sacerdotes, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, defiéndase como pueda. Nosotros no podemos hacer nada por usted. Y esto, vuelvo y le repito, debe llevar al hombre a tomar una reflexión. Eso fue lo que yo hice un día, ya hace 30 años y un poquito más, que mi vida se iba hundiendo cada día más en el pecado, en la maldad. La religión nada pudo hacer por mí. Yo iba, me confesaba ante un sacerdote, me mandaba ciertas penitencias, pero mi vida seguía hundiéndose cada día más en la maldad, en el pecado. Hoy el Señor viene con esta palabra para que nosotros abramos nuestros ojos, levantemos nuestra mirada al cielo y reconozcamos nuestra condición. No nos engañemos. El hombre sin Cristo vive una vida vacía, vive una vida desprotegida. Está como las olas del mar, para un lado y para otro. Pero el Señor quiere darte estabilidad, amigo. Aquí nosotros encontramos la respuesta de estos líderes religiosos. El versículo 4 dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Oiga, amigo, la respuesta de los sacerdotes, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esto es tremendo. Esto nos debe llevar a entender que la religión nada puede hacer por usted. Solo Jesucristo, Él es nuestro ayudador, es nuestro Salvador. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, me enfoqué mucho en este hombre porque él fue un hombre religioso, tal vez como lo es usted. Usted no se pierde ceremonia religiosa, de pronto ha hecho sacrificios en las semanas tradicionales que llaman santas, pero usted ha seguido lo mismo o aún peor. Y Pablo era uno de ellos, Saulo de Tarso. Y en este capítulo 1 de Romanos, capítulo 16, este hombre dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Entonces Pablo da testimonio que él no se avergonzaba de ser cristiano, de ser evangélico, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque cambia, transforma la vida. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pongan cuidado eso, ahora pues ninguna condenación hay. Alabado sea el Señor. Entonces, con el Señor estamos seguros. En Romanos 8.1 es que dice ese versículo que les acabé de decir, Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces usted debe tener claro que el que salva, el que perdona, el que ayuda, el que liberta, se llama Jesucristo. Vamos a mirar otro pasaje de la palabra del Señor, donde encontramos que la religión nada puede hacer por el hombre. Hay muchos pasajes. Usted lea la carta a los hebreos, ahí habla, la carta a los romanos. Alabado sea el Señor para siempre, donde Dios ve la condición del hombre y Él manda a Jesucristo, porque Él es la única solución. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y vamos a mirar allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 30 al 37. San Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37, hay un pasaje de la palabra de Dios muy hermosos que nos llevan allí a nosotros a entender y a valorar. Aquí está hablando el Señor con un intérprete de la ley, un hombre que se creía sabio en su propia opinión, porque cuando nosotros sacamos argumentos y creemos que sabemos algo, dice la palabra, se cree hacer algo y no lo es, a sí mismo se engaña. Y nosotros encontramos aquí a este intérprete de la ley, dice que probando al maestro, o sea, que como queriendo decir yo sé más que usted, y le hace una serie de preguntas, Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor, muy humilde, muy sencillo, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
El Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí, amigo, donde quiero que usted preste mucha atención. Ahí en el versículo 30 dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía, la palabra descender quiere bajar, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces aquí encontramos tres personajes en este relato que el Señor le trae a aquel hombre intérprete de la ley. Y el Señor empieza diciéndole que un hombre descendía de Jericó a Jerusalén y cayó en manos de ladrones. O sea, los ladrones lo golpearon, lo robaron y lo dejaron medio muerto, dice la palabra del Señor. Pero ponga cuidado a esto. Dice que por ahí en ese momento iba pasando un sacerdote, que es tipo de la religión. Pero ¿qué encuentra usted en este pasaje? Pasó de largo, queriendo decir, a mí no me importa ese moribundo, a mí no me interesa nada, arréglelas como pueda. Es para que usted ponga cuidado, que la religión nada puede hacer por el hombre, ni podrá. Este hecho es lo que nos da a entender que la religión nada puede hacer. Ahí está claro, es la palabra de Dios. Yo no lo estoy diciendo con el propósito de ofenderlo o de hablar mal de X o Y persona. No, lo que está, la Biblia es lo que yo estoy diciendo. Que el sacerdote vio a aquel moribundo y no se acercó, pobrecito. ¿Qué le pasaría? No, lo vio y pasó de largo. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice que también pasó un levita. El levita es tipo de la ley. Y usted sabe que la ley nada puede hacer, tampoco por el hombre. Las cárceles están abarrotadas de personas por X, Y motivo. De pronto han matado a una persona, de pronto portando armas, de pronto, bueno, muchas causas por las cuales están allí. Y me acuerdo de este momento, amigo que me ve en esta hora, distinguí un joven en la parada hace muchos años que traía mercancía de Venezuela, hace unos 15, 20 años que estaba el apogeo del contrabando de Venezuela cuando bajó el Bolívar. Y dice que este joven llegaron y la aduana nacional lo apresó porque estaba cometiendo esa infracción de contrabando. Y este hombre fue y purgó ciertos años allí en la cárcel, pero eso no lo cambió. Al contrario, de la cárcel salió un delincuente robando carros. Y una vez que lo encontré, compartimos la palabra, porque yo ya era cristiano en ese tiempo. Y le decía que por qué. Dijo, mire, estaba trabajando, según él, en eso, alabado sea el Señor, aunque es ilícito, y me llevaron preso por ser un trabajador. Ahora, para que de verdad me metan a la cárcel, pues que me lleven por algo. Y empezó en la delincuencia, en algo grande, robando carros. Entonces, ¿esto qué quiero decirle, amigo, con esto? Que la ley no cambia a las personas. Este levita, ya les dije, es tipo de ley. Y dice la palabra del Señor que este hombre levita, llegando cerca de aquel lugar, también lo vio y pasó de largo. Diciendo con esto, a mí qué me importa, allá tú, defiéndase como pueda. Acuérdase, amigo, que la Escritura dice, San Lucas 10:30, dice que este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo, se fueron dejándole medio muerto. Tal vez usted, amigo, se encuentra herido por alguna traición que le han hecho, por algún problema con su cónyuge, con su familiar, con su vecino, con sus hijos.
Tiene hijos de pronto resentidos, padres resentidos con sus hijos y hijos resentidos con sus padres. Están como este hombre medio muerto, pero le tengo buenas noticias. Cuando de pronto este hombre en su dolor, humanamente todo estaba perdido, estaba allí herido, sin nada, lo habían despojado de todo. En ese momento todo cambió. El versículo 33 de San Lucas capítulo 10 dice: pero un samaritano que es tipo de nuestro bendito Salvador Jesucristo, iba también por ese camino. Qué bueno es el Señor. Acuérdense que por ese camino pasó primero el sacerdote, lo miró y pasó de lejos. O sea, de pronto iba a pasar cerquita, él dijo: no, yo no me meto, ya, yo voy por este lado. Lo mismo hizo el levita, pero vemos la diferencia, que el buen samaritano iba pasando y en vez de pasar de largo, ¿qué hizo? Se acercó a donde estaba aquel moribundo. ¡Qué bendición! El Señor no lo abandonó. Déjame decirte, amigo, que Jesús es ese amigo fiel. Y Él quiere sanar tus heridas. Él quiere ayudarte. San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso es lo que nos ofrece el Señor, descanso para nuestras almas. Acuérdate, nuevamente le repito, la religión nada ha podido hacer por ti y nada podrá hacer. Si usted cambia de actitud, cambia de pensamiento, le da lugar a la palabra, se levanta de esa condición y de verdad dice: yo soy esa persona, estoy sufriendo. El Señor no quiere verte así sufriendo, Él quiere ayudarte. Él es poderoso para ayudarle en cualquier necesidad. Acuérdate, Judas tuvo un triste final. Y si usted persevera en seguir como vas a tener también un triste final. Porque es que la Biblia es clara. Alabado sea el Señor. Ya les dije, la religión no puede hacer nada. Este hombre no encontró refugio en ellos. Pero en el Señor Jesucristo, sí, en ese buen samaritano dice que Él se acercó, vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, él iba en un caballo, dice que lo llevó al mesón, allí lo dejó en un buen lugar y le dijo allí el encargado, dice que le dejó cierto dinero, dijo: siga cuidando de él y si gasta más de lo que yo le dejé ahorita en este momento, no se preocupe, cuando yo vuelva yo te lo pagaré. ¿Se da cuenta usted lo bueno, lo precioso que es el Señor? Por eso Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que no hay otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre es el que te da vida eterna. Amigo, espero que usted haya entendido este sencillo consejo de la palabra de Dios. Ya hemos llegado a nuestra parte final de nuestro programa. Quiero en este momento orar a Dios para seguir pidiendo misericordia por usted, y si usted está en alguna dificultad, crea que el Señor te puede ayudar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado en esta hora. Dios mío, mira cuántas vidas nos ven en esta hora, Señor, que tienen dificultades, problemas, también están heridos a la vera del camino, Señor, pero tú eres ese buen samaritano que está presto para ayudarnos. Dios mío, yo te ruego que por favor tú te glorifiques en esta hora, obrando, Dios mío, en ellos, Señor, perdón de pecados, sanidad de sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si usted quiere repetir una oración conmigo, reconociendo su estado, su condición, el Señor te puede perdonar. No importa el grandor de su pecado, o la dificultad, o el grandor de su enfermedad que usted tenga, el Señor es poderoso para obrar. Repita conmigo esta oración: Señor mío y Dios mío, en esta hora he oído tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad que me das. En este momento, Dios mío, reconozco que soy pecador. Perdóname, Dios mío. Ayúdame, Señor.
He vivido mucho tiempo engañado, pero hoy he oído esta palabra que me ha abierto los ojos, Dios mío. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te ruego, mi buen Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy muchas gracias, Señor. Entra a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amigo, quiero decirle que estamos ubicados allí en el corregimiento de La Parada, frente al puesto de salud. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Nuestros horarios o días de reuniones son los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche, día domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Si usted quiere llamarnos, puede hacerlo a través del 570-9825 o el celular 310-618-0820. Agradezco de antemano la atención de nuestro amigo camarógrafo y periodista Gustavo Vega Macías, su hijo Steven Leonardo allí en los estudios, y a todo el equipo de Metro TV que ha tenido bien brindarnos y abrirnos esta puerta para dedicar la palabra. Será hasta una próxima oportunidad, amigo. Dios te continúe bendiciendo, y a usted, hermano, le invito a que siga adelante, fiel a Dios, que Él está dispuesto a ayudarnos, como dice Mateo 28:19, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le bendiga. Gloria, gloria al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias te doy, Señor bendito, por ese descanso, Señor, que nos has dado a todos aquellos que te hemos recibido. Muchas gracias, Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Tu palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos.